sobre, sobre el tema este de los pensamientos intrusivos. Que la verdad que los pensamientos intrusivos, bueno, yo pienso que no son buenos ni malos, ¿no? Lo que pasa es que cuando aparece, por decirlo de alguna manera, aquel que los quiere cambiar, lo digo por mi experiencia, cuando a veces he tenido mis épocas, bueno, en un momento dado he querido cambiar algunos pensamientos de estos intrusivos, la verdad es que ha sido bastante fastidioso. Pero visto de otro punto de vista, cuando no hay ese yo que quiere cambiarlos, los pensamientos la verdad es que no hacen absolutamente nada. Son intrusivos, pero bueno, vienen, van, están por ahí, pero que no hacen nada, no hacen nada de nada. Entonces es curioso eso cuando de alguna manera se cambia, digo se cambia por no decir yo cambio, porque no es yo cambio, pero bueno, cuando se cambia ese paradigma de mirar de una manera a mirar de otra, es que lo cambia todo. O sea, por eso quería decir que los pensamientos intrusivos no son buenos ni malos, simplemente es cuando se cambia ese paradigma, pues la verdad es que como decía el otro día, me ha venido una frase el otro día de Alfred, viene la gracia de Dios, ¿no? Más o menos. Sí, para poner un poco a Cristiana María en contexto, que acaban de llegar, hemos estado la última parte de la primera parte, nunca mejor dicho, hablando de la enfermedad, de Parece la los hermanos sanación, Marx del dolor, esto. perdón, del Que dolor. parece los hermanos Marx, la primera parte del contratante de la primera Ah, vale, parte. vale. Tiene de hermanos más esto, un rato. Y ya te digo, y estábamos hablando de la sanación y hace alusión a eso, ¿no? Mira, yo te iba a decir, y cierro el tema aquí, cuando mis alumnos de 8 años de primaria me dicen, señor, me duele mucho la cabeza, me duele la cabeza. Y le digo, dime cuánto te duele la cabeza del 1 al 10. Y me dice, ¡ah, un 9! Y digo, vale, respira un poquito, quédate tranquilo y salimos de ahí, ¿no? Y a los 2 minutos le digo, ¿cómo va? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Señor, ya son 6. Ya son 6. Y si lo vas dejando, es por lo que hablábamos antes, ¿no? En ellos surge y desaparece. Y la tal Pachita, pues no tenemos ni idea, no sabemos. Jesucristo también curaba, decían que ponía las manos y que había curación. Pero bueno, yo creo que es darle más vueltas, ¿no? A todo lo que hemos estado comentando. Gracias, Paco, por la aportación. Para no, para no dispersarnos Sí, en en el devenir de la experiencia, que siempre va a tender a dispersarnos, em, es volver siempre a uno mismo, es vida, ¿no? Es vida, vida que sana, vida que emerge. ¿Cómo puede ser que una célula decida dividirse y después multiplicarse? Y aquí estamos. Entonces, sí, somos un milagro, pero la mente va a tender a decir, esa mujer hace milagros, ese hombre hace milagros. No somos un milagro, ¿sí? Que si el milagro se ubica, se olvida y se ubica en la perspectiva de una mente limitada, en un cuerpo temporal, lo va a ver afuera o va a ver que alguien lo hace, pero no hay nadie, ¿sí? Solo hay emerger de la experiencia eh, y muestras. eh, co- Perdón, justo estoy acá, hay ruido, no sé si se escucha, si se me escucha bien. Se oye bien, Bien, Juan. ok. Este, entonces, ¿quién Claro, ve, Carlos, quién estás, Juan. atestigua, quién el milagro, ¿no? Em, pero siempre es importante, en este contexto por lo menos, volver a uno, volver a la fuente, volver a uno. Estoy percibiendo un milagro, esencialmente porque eso me habla de mí, ¿sí? No, em, eso me parecía como para volver a, volver a esta exploración, ¿no? Volver a este despertar, volver a esta perspectiva, ¿sí? Todo lo que vemos existe, ¿sí? Pero todo existe en nuestra experiencia porque lo estamos viendo también. ¿Mm? Entonces, creo que aquí estamos explorando la posibilidad de que no somos solamente un cuerpo y una mirada limitada, sino que ese cuerpo y esa mirada están apareciendo en mi experiencia.
¿La experiencia de quién? ¿La experiencia de qué? Porque si se me pasa esto de largo, ni siquiera la curación tiene sentido, porque el cuerpo igual va a tender a la descomposición. ¿Sí? Entonces, hay una historia sufi que dice, no me la acuerdo perfecto ahora, pero estamos en confianza, que un rey mandó a un empleado suyo a otro reino para conocer al rey del otro reino e intentar acordar un encuentro. Este ¿Las empleado aceitunas las has visto en del algún reino sitio? vecino y comenzó a conocer el lugar, conoció gente, conoció las comidas del reino vecino, conoció los lugares y se empezó a quedar envuelto en la experiencia de manera tal que regresó a su reino habiendo hecho de todo menos aquello para lo que fue enviado, ¿no? Entonces, fue enviado para conocer al rey. ¿Sí? Nosotros, si hay un sentido en esta experiencia, creo que es conocer al rey, ¿sí? Que está dentro. ¿Mm? Así que nada, ese aporte como para arrancar. Pero bueno, quiero escuchar a María, a Cristian, que yo ya hablé demasiado a la mañana, así que no sé por qué estoy insistiendo. Y también hay aquí nos lo hemos dejado anteriormente en el corte, una pregunta que decía, me intriga la mente y su poder. ¿Qué es? Las sensaciones las percibimos y ya, pero la mente me arrastra. Si podéis ahondar en esto, lo agradezco. Entiendo que me identifico con los pensamientos, pero son tan sutiles que ahí puede estar su poder. Os lo lanzo y el que quiera intervenir, María, Cristian, gracias Paco, Juan o quien quiera, ¿eh? Todo esto es como una especie de explicación desde el punto de vista de un individuo que tiene una mente y que se identifica con los pensamientos. O sea, en realidad lo único que pasa es que aparecen pensamientos, los pensamientos hablan de un individuo, que supuestamente soy yo porque hablan todos en primera persona, y mi identidad la pongo en ese individuo. Entonces la pongo en un objeto, que en este caso pues sería una idea. Y la sensación de malestar o contracción o cualquier, digamos, o confusión o como queramos llamarlo que surge, simplemente es porque mi identidad la he puesto creyéndome que soy el individuo del que hablan los pensamientos. Pero si no, si lo miro, yo soy en todo caso, haciendo alguna concesión, sería el espectador de los pensamientos. O sea, cuando dicen de quién está hablando, pues está hablando de sí misma, la supuestamente, si cogemos la idea de mente como el conjunto de pensamientos que van saliendo, pero que parece que estén como en algún sitio. Pero en realidad, si miro directamente la experiencia, no tenemos ninguna experiencia directa de la mente. Lo único que hay es pensamientos que aparecen y desaparecen. Nada más. Aparecen en mí, desaparecen en mí, de una forma extremadamente simple la explicación, pero si miro directamente la experiencia tal y como es esa. Aparece un pensamiento y de repente hablan de alguien y de repente me creo que soy ese alguien. Y al creerme que soy algo, un objeto de los que aparece en la experiencia, como es en este caso una idea, como es limitado y carente, pues aparece limitación y carencia. Pero y tampoco pasa nada, o sea, solo eso no es más que otra experiencia que aparece en la experiencia. Y yo sigo, o sea, es un poco como la idea de que ser no tiene nada que ver con el suceder. O sea, la experiencia de ser no está condicionada por el suceder. El suceder es todo lo que va sucediendo, pero yo siempre soy, o sea, es como invulnerable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a lo que decía, ahora no me acuerdo del nombre, lo de Pachita Paco, o esto, sí. al final es, ¿cuál es tu experiencia de Pachita o con Pachita? Porque o sea, yo a lo largo de mi vida he oído tantas y tantas cosas de gente que hace cosas y tal, pero luego cuando te diriges, digamos, directamente a la experiencia que es esto que sucede aquí todo el rato, pues todo lo otro son como pensamientos abstractos de una realidad donde hay individuos que tienen capacidades, pero claro, esa no es la experiencia. La experiencia es la forma que va tomando este momento en ti.
y es extremadamente más sencillo. Y a veces pues te pones la mano en una rodilla y el dolor desaparece. ¿Y por qué? Pues no lo sé. O a veces intuitivamente pues hay un movimiento y te mueves espontáneamente y ese dolor pues, parece que hay una especie de causa-efecto y el dolor desaparece. Bueno, ¿estás haciendo un milagro? ¿Estás haciendo una curación? Bueno, pues no lo sé. No creo que sea muy relevante ni creo que sea el centro de lo que estamos intentando atender, que es reconocer lo más esencial de nuestra experiencia, que es que solo hay esto y que siempre es aquí y que siempre es ahora y que todo lo otro aparece como un pensamiento abstracto en el que nos perdemos y siempre nos perdemos desde la perspectiva de como si fuéramos individuos que no somos, ¿no? Aunque lo parezca, porque vives la experiencia desde un punto de vista que podríamos llamarle avatar o ficha de Monopoly o como cuernos quieras llamarlo, ¿no? Muchas Aquí lo dejo. gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más quiere aportar Yo, algo sobre esto o paso a las sí, no, a preguntas mí que me tenemos? gustaría también, Sarima, contestar bueno, con respecto a esta pregunta que estaban haciendo de la mente y el poder de la mente, pues bueno, lo que ha dicho Cristian, pues la verdad es que me parece eso, volver a lo simple, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Volver a lo simple, a la experiencia directa, a lo que está siendo aquí. Entonces, cuando hablamos de la mente, decir que la mente es algo que está aquí dentro, que es algo que tiene gestión por sí misma, ¿no? Pues al fin y al cabo todo eso son historias que nos contamos, ¿no? Vuelve a ser pues otro pensamiento más. O sea, yo creo que esto de la mente vuelve a ser otra experiencia más, otro pensamiento más, otro objeto más en el campo de la conciencia que está sucediendo ahora. Y por eso mismo, pues yo siento que no tiene ningún poder, que no tiene ningún poder, porque es volver a darle poder a algo externo que por supuesto vuelve a ser nada más que una historia. Entonces no siento que sea la mente la que tiene poder, ¿no? Aparece un pensamiento y entonces la mente se lo cree, pero todo eso vuelve a ser una historia que yo me estoy montando, ¿no? Vuelve a ser otro pensamiento más, otro objeto en el campo de la conciencia. Entonces a mí me ha parecido maravilloso esto que has dicho, Cristian, de volver a lo simple, a qué es lo que está siendo real aquí, qué es lo más cierto aquí, qué es lo que se está dando aquí. Entonces, bueno, pues con respecto a esa pregunta me apetecía contar, ¿no? Y en mi experiencia de lo que yo me voy dando cuenta es de que eso, que la mente no tiene ningún poder, no tiene ningún poder por sí misma, ¿no? Al fin y al cabo vuelve a ser otra ilusión. Muchas gracias. Solo quería Juan, añadir un poco en la intervención. Es que todo el rato hablamos de la mente como hablamos del subconsciente o como hablamos de tantas y tantas cosas que ciñete a tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia sobre la mente? Entonces, entiendo que si es ponerle como un adjetivo a la narrativa que narra la experiencia, de decir, bueno, pues en la experiencia donde aparecen pensamientos, a eso le llamo mente, pero en realidad yo personalmente no tengo ninguna experiencia sobre la mente. Mi experiencia es que aparecen pensamientos y desaparecen, nada más. Entonces, bueno, ¿están contenidos en la mente? No es mi experiencia. No, están contenidos en el subconsciente. No sé, no es mi experiencia. Entonces es mucho más directo, simple, aparecen pensamientos y desaparecen. Y como hablan de alguien, hay un desplazamiento de identidad y mi identidad se pone como en el autor de esos pensamientos. O creerme que soy el del que hablan los pensamientos, como si yo fuera alguien que tiene una mente, pero es que no soy eso. En mi experiencia aparecen pensamientos y desaparecen. Aparecen en mí y desaparecen en mí. Y entonces, ¿qué influencia tienen o qué importancia tienen? Ninguna. El único problema, en todo caso, si es que es un problema, es el desplazamiento de mi identidad, que se pone en creerme que soy el objeto del que hablan esos pensamientos. Como si hablaran de que soy la botella o de que mi alma está lo que sé, en una pieza de cristal y entonces como mi alma está en una pieza de cristal me pongo a protegerla y vivo aterrado porque se pueda romper, ¿no? Bueno, pues es parte de la ilusión. Lo que eres no está en juego en eso. ¿No? Tu existencia no es igual lo que suceda. Absolutamente. Entonces, en la medida en que te vas dando cuenta de eso, pues te das cuenta de que evidentemente los pensamientos no tienen absolutamente ninguna influencia sobre nada.
Y uniendo con la pregunta que le hacen a Juan, que va por lo mismo que tú estás aquí compartiéndonos, Cristian, que dice, Juan, ¿qué opinas de la ley de atracción? Pues otra cosa que, si quieres contestar, Juan, pero otra cosa que, ¿Qué otro opino de la cuento, ¿no? ley de atracción? Eh, la única ley de atracción que conozco y que me parece trascendente en este espacio es la fuerza del amor. La ley de atracción que yo conozco, la conocí seguramente la primera vez que me enamoré en mi adolescencia, ¿no? Ahí supe lo que es ser atraído. Eso sí que es atracción. ¿Mm? Por supuesto que la gran confusión, de alguna manera, es creer, como lo creí en ese momento, em, que me estaba atrayendo alguien, ¿no? Y así yo lo experimentaba desde la perspectiva personal. Eh, el amor se atrae hacia sí mismo, atrae todo hacia sí mismo, porque es el poder de la creación, ¿no? Entonces, el amor atrae hacia sí mismo, no me está trayendo hacia alguien. El problema después es que por ahí podemos tener problemas de pareja cuando comprendemos esto. Porque la otra persona nos dice, pero ¿cómo no? ¿No soy yo? Sí, es el yo. Pero el yo sin voz. No les recomiendo enredarse en este tipo de discusiones, sino, Luego hablaremos más tarde de este tema. sino permitirse ser atraídos hacia el amor, ¿no? Y todo lo que queremos generar con esa llamada ley de atracción es aquello que amamos en última instancia. Por eso me gusta esa aproximación tántrica de que todo deseo también es el deseo de lo último, ¿no? Entonces dar lugar, en lugar por ahí de la aproximación advaita tradicional de que el deseo es ignorancia o es lo que fuera, es bueno, no, el deseo es el deseo de Dios, todo deseo es deseo de Dios, deseo de la verdad última. Entonces, eh, revelar que esa atracción, eso que quiero atraer, en realidad es lo que ya soy, ¿no? Es amar lo que soy. Em, y aquello que creo que necesito está concebido desde la falsa creencia de que soy un ser en necesidad. Entonces, desde la creencia de ser un ser en necesidad, lo único que voy a crear es necesidad, porque la carencia crea carencia, ¿sí? No sabe crear abundancia, no sabe crear completud, unidad. La división crea división. Entonces, cerrando la pregunta, la pregunta-respuesta, como digo yo, que es lo mismo, la ley de atracción que yo conozco es el amor. Y el amor atrae todo hacia sí mismo. Y es nuestro sí mismo más esencial en mi experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? Bueno, me gustaría aportar que le damos como mucha importancia a la ley de atracción. Yo de repente veo unos huevos fritos y entonces la ley de atracción actúa porque me gustan los huevos fritos y entonces me siento atraído por comerme unos huevos fritos. El punto no está en si me atraen o no y cambia los huevos fritos por una persona o lo que sea o lo que denominemos como afín, sino que surge un movimiento hacia algo. Bueno, surge ese movimiento como parte más de la experiencia, pero que el hecho de que me pueda comer los huevos fritos o pueda estar con esa persona y tal no es relevante, porque el cumplimiento del deseo jamás a nadie nunca le ha generado bienestar. Por eso no es un problema el deseo. Uno puede tener todos los deseos que quiera, porque ¿qué son los deseos sino una idea? Bueno, pues ahora me surge, pues yo qué sé, el deseo de beber agua, pero no hay agua. Bueno, pues no hay ningún problema. Ha sido como un pensamiento fuera de sitio, un ruido. Ahora me traen unos huevos fritos, ¿me los puedo comer? Bueno, pues me los como. Si me apetece, y si dejan de apetecerme a la mitad, pues los dejo de comer y ya está. Es como, o sea, todo el rato se convierte todo esto como en una tarea de la ley de atracción, si me tiene que atraer, si no, qué es lo que me atrae, qué es lo que no me atrae.
Pero no pasa nada. De repente te atrae algo, pues si es posible te acercas hacia ello, y si no es posible, pues ha sido una mala idea porque no puede cumplirse. Y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Juan, pues ciertamente el amor ni siquiera es una experiencia de atracción, es una experiencia de ofrecimiento. De repente amo los huevos fritos y me entrego completamente a la experiencia de los huevos fritos, o me entrego completamente a mi trabajo, o me entrego completamente a una persona, o lo que sea. Pero la idea de atracción siempre es como la idea de dos elementos que se atraen. Es mucho más la expresión de lo que eres, que se mueve en una determinada dirección y toma una forma de este cuerpo, pues yendo hacia algo, ¿no? Me parece que la observación de la experiencia directa va más por ahí, ¿no? O la explicación va más por lo que realmente se cumple en la experiencia directa, pero la narración va a narrar siempre de que yo soy un individuo que es atraído por otro, y entonces hay una ley de atracción. No, de repente hay algo que te atrae y hay un movimiento natural hacia eso. ¿Es posible? Vale, se cumple. ¿No es posible? Pues no se cumple, no pasa absolutamente nada. Y vuelvo a insistir, el cumplimiento de ese deseo, de esa atracción, nunca a nadie le ha traído bienestar. El bienestar siempre es el no creerte. O sea, es la relajación que surge cuando el supuesto deseo que tiene que ser cumplido se cumple. Pero claro, cuando empiezas a darte más cuenta y hay está más presente el hecho de que eres completamente este momento, no un individuo en este momento, bueno, pues sí, surgen deseos, pero es como que dejan de ser importantes. Simplemente vas atendiendo a este momento, a lo que surge en la vida, y casi que es exactamente igual lo que suceda. Porque si no, nuevamente es un individuo que si no tiene que tener deseos, que si tiene que tener deseos, que si tienen que ser buenos, malos, pues ya estamos en el lío otra vez, donde ya hemos entrado en el engaño de creernos que somos un individuo en una realidad que preexiste, ¿no? Muchas gracias. Mirar, voy a decir que es que está entrando muchísima gente ahora. Entonces, para las personas que habéis entrado, bienvenidos todos. Tenéis en la parte de abajo un corazoncito y de ahí podéis darle un tic y os sale una manita para compartir. Es una charla abierta donde hay unos invitados, pero absolutamente todos pueden expresar. Así que bienvenidas todas las personas nuevas que habéis entrado. ¿Alguien más? Sobre este tema yo creo que ha quedado, María, bastante claro, ¿no? Voy a pasar antes de darle paso a Óscar, que está con la mano levantada, nos han escrito por aquí, los grandes maestros y sabios suelen hablar de la dicha, la bienaventuranza e incluso el éxtasis como característica del camino, atributo mismo del Brahman. ¿Por qué en el Advaita moderno suele esto relativizarse y disminuirse? Bueno, yo en mi experiencia no lo disminuyo ni lo relativizo. Eh, Me viene la frase Satchitananda, ¿no? Namarupa Satchitananda. Que la Ananda justamente es el final de la frase, la bienaventuranza, es la dicha de trascender lo dual y de el Sat y el Chit es forma y conciencia, ¿no? Verdad y conciencia. La verdad identificada con una forma corporal en el tiempo y la conciencia identificada con una mente condicionada, ¿no? Cuando puedo trascender esa identificación, se desenvuelve Ananda, la dicha. En mi experiencia, eh, la dicha no es para nada, no la subestimo en absoluto, y me parece que, por eso mencionaba recién también el amor, ¿no? Como experiencia interna que nos invoca y nos evoca lo verdadero, lo que es verdad en nosotros. Em, pero bueno, yo no puedo tampoco, no puedo responder, posicionarme en una corriente llamada Advaita moderno, porque no me considero en tal espacio. Simplemente tomo
ese disparador, por decirlo, para resaltar que... Miren, voy a mencionar un ejemplo desde el sufismo, ¿no? En el sufismo tenemos una visión muy sencilla de la psicología humana, que existe o bien la dicha, ¿sí? O bien la tristeza o nostalgia. De ahí luego emanan todo el resto de la gama emocional. Y la tristeza o el dolor es el anhelo de la presencia de Dios en uno, ¿sí? La dicha es el testimonio de la presencia de Dios en uno. Entonces, o bien estamos experimentando nuestra verdad, o bien la estamos anhelando, ¿sí? Esas son las dos posiciones que tenemos. Si a alguien le sirve, a mí me sirve, ¿sí? Ver el camino, nuestro camino de esta manera, en esta forma simple, ¿sí? En la cual o bien estoy compartiendo el testimonio de mi verdad, o bien estoy anhelando mi verdad en posición de anhelo. Em, pero el problema, por supuesto, es cuando desde mi identidad separada quiero perseguir lo que yo creo que es la dicha, ¿sí? Em, y cuando caigo en la experiencia psicológica, de alguna manera, en el deseo psicológico o emocional de la dicha que quiero. Entonces, cuando creo la dicha, creo al mismo tiempo el sufrimiento y mi dicha teme al sufrimiento y me empiezo a dividir, ¿sí? Em, yo no creo que desde una experiencia espiritual se subestime o se rebaje la dicha. Lo que pasa es que se vive de una manera muy suave. Me parece que es eso, pero experimentarlo y compartirlo de una manera suave, este, no quiere decir que uno no está en la fiesta. Uno no está en la fiesta que la sociedad de consumo nos señaló que es la fiesta, ¿sí? Pero el corazón está en éxtasis, indudablemente. Muchas gracias. Cristian. Bueno, lo que quería aportar era, creo, lo que Juan ha aportado al final de lo que ha explicado, que creo que a lo que debe hacer referencia es a no convertir la dicha o cualquier experiencia en un objeto a perseguir y en un objeto de búsqueda. Lo que pasa es que, visto desde la perspectiva de la vida habitual, en la medida en que vas dándote cuenta, digamos, de lo que realmente eres, la dicha aparece más, como la bienaventuranza o lo que suele aparecer más o suele estar más presente. Pero yo creo que si se infravalora es el hecho de no convertirlo en un objeto a perseguir, sino que es parte de la experiencia, parte de los objetos que aparecen en la experiencia. De repente aparece dicha, bueno, pues aparece dicha, bueno, pues estupendo. Ahora no hay dicha, bueno, pues ahora también estupendo, no pasa absolutamente nada. Solo, o sea, creo que estoy de acuerdo en lo que estaba explicando Juan al final de su expresión. No, la verdad es que, bueno, ha sido dos intervenciones maravillosas, tanto de Juan como de Cristian, lo han aclarado mucho y yo creo que tampoco hay mucho más que añadir. O sea, siento lo mismo, ¿no? Que en realidad es el tratar de buscar un estado ideal, al fin y al cabo es un rechazo de lo que está siendo aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues como en mi camino se ha dado mucho ese tratar de buscar ese estado ideal de dicha, de bienestar, pues al final, claro, te vas dando cuenta de cómo eso está siendo un rechazo, un no explorar, un no vivir lo que está aquí ahora. Entonces, bueno, pues vamos, que todo lo que han dicho Cristian y Juan, totalmente de acuerdo. Así que nada, adelante con Óscar. Venga, Óscar. Pues muchas gracias, María. Pues dinos, Óscar. Hola, buenas tardes. Buenas Que tardes. respecto a la pregunta, esa primera que creo que estaba en el chat, creo que al final todo depende de, bueno, cuando un pensamiento lo consideras que puede dañarte en algún aspecto, por lo menos en mi experiencia, creo que depende de la identificación
que tengas con la idea de ti mismo en ese aspecto. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo muchas veces estoy viendo clarísimo ante sucederes pensamientos que a priori podían ser negativos, pero, pero en ese momento estoy en lo que soy y veo que es un simple suceder. Pero al segundo, si el sentimiento que me asalta después es en algunos aspectos de mi creída vida o de mi creído personaje en los que hay muchos velos, automáticamente dejo de ser lo que soy y me convierto inmediatamente en Oscar. Y claro, no es el pensamiento, en mi opinión, es que se ha movido totalmente la identidad de donde estaba a donde está ahora. Y claro, desde la identidad de Oscar, pues claro, cualquier pensamiento negativo piensas que te puede hacer daño. Pero claro que sobre todo en mi experiencia lo que ocurre es que hay aspectos en los que sigo creyendo que soy Oscar. Cuando me salta un pensamiento de ese aspecto o de ese campo de mi vida o de esa preocupación de mi vida, cambia todo. Mientras que cuando estás en otro lado, parece que como el pensamiento es menos personal, es igual de personal el uno que el otro, pero claro, cuando estás en lo que eres, parece que no es personal. Pero hay pensamientos, por lo menos en mi caso, que son capaces, bueno, no lo son, pero ocurre que me trasladan a lo personal automáticamente. Y entonces, claro, ahí estás vendido en todos los aspectos. No sé si me he explicado. Gracias, gracias por compartir, Oscar. No sé si alguno de nuestros invitados quiere comentarte algo al respecto, o quien sea. A mí me gustaría, con respecto a esto, me surgía el tema de la identificación, ¿no? Y cómo surge constantemente, cómo me desidentifico, o esta identificación es incorrecta, o esto no debería estar sucediendo, tengo que tratar de que esto no se dé más. Cuando vamos entendiendo que incluso esta identificación, esta experiencia de identificación también es parte de la experiencia que se está dentro de lo que yo soy, ¿no? Pues empieza, por lo menos en mi experiencia, empieza a rebajarse la culpa, la búsqueda, el tratar de llegar a otro estado mejor, a otro, ahora no tiene que haber identificación, vuelve a ser de nuevo otro rechazo, otra búsqueda, otro tratar de salir de aquí, ¿no? Entonces, con este tema que yo lo he experimentado tanto y lo he escuchado tanto, ¿no? El salir de la identificación, es que me estoy identificando con esto, es que no, es que esto es incorrecto, o esto es malo, esto no es nada espiritual, esto, bueno, pues es que esto también es lo que está sucediendo. Y yo creo que bajo mi sentir va más dirigido hacia el reconocimiento de que esto ya está siendo, ya tiene permiso, ya tiene espacio, y entonces que incluso la resistencia, la lucha, la oposición, lo que se esté dando, ya está siendo, ya tiene espacio y es simplemente otra experiencia más a ser explorada, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues me surgía esto con respecto a lo de la identificación, ¿no? Que es curioso cómo pues hay en muchas ocasiones como tratar de salir de esa identificación, ¿no? Es que entonces este pensamiento, bueno, pues este pensamiento que está siendo personal y que en este momento me estoy identificando, pues es lo que está sucediendo ahora. Es otra experiencia más. Yo es como lo veo, ¿no? O como cada vez más lo veo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto aclara un poco bueno, o me apetecía compartirlo. Gracias. Muy bien. Eso que somos ni sale ni entra, ¿no? Claro, Ya entramos otra vez en el propio discurso, ¿no? Yo salgo, yo entro, eso es real, como decía Cristian, ¿de verdad está saliendo, estás entrando? ¿O es ese propio automatismo, ¿no? Que nos lleva ahí una vez y otra vez? Cristian, ¿Puedo decir una cuando cosa más? quieras. Sí, te va a contestar Cristian o lo que quieras. Oscar, dime. No, 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 que no, hable Oscar. a lo que ha dicho María, que estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo que pasa es que igual no me he expresado bien al referirme yo al hecho de identificación. Me quería referir a que cuando tú o sea, tu identidad está puesta en lo que eres, ningún pensamiento es nada a lo que prestarle importancia. Pero que porque simplemente es
es un suceder, entonces no te puede afectar, sea cual fuere. Pero en mi experiencia, que creo que es a lo que se refiere María, igual sí me identifico con determinados pensamientos, pero más que eso yo quería decir que hay determinados pensamientos que en el momento en el que surgen es como si cogieran donde yo tenía depositado mi identidad, que eran lo que era, y automáticamente, antes de que me dé cuenta de nada, mi identidad ya está puesta en el individuo. Y ha sido como consecuencia de la aparición de este pensamiento. Ni siquiera digo, ay, no, no te identifiques con este pensamiento, no, no, es que ha desaparecido lo que soy en un segundo o en menos. Y ya soy Oscar. Y ha sido como causa de la aparición de un pensamiento que me hace creer en ese momento que soy Oscar. Y digo que en determinados aspectos de la vida, igual en los que cada uno tenga más dificultades o más velos, pues es donde estos pensamientos hacen eso. Pero Oscar es un pensamiento entonces. Sí, ¿Dónde surge? en mí, Exacto. ¿Quién lo conoce? yo. ¿De qué está hecho Oscar? Hombre, ahí te contestaría en teoría, porque eso no lo veo. Yo nunca he visto que todo lo que hay esté hecho de mí, porque el hecho de que no haya nada si no estoy yo, no es suficiente para mí como para ver que todo lo que hay está hecho de mí. Entonces, a eso te contestaría sin haberlo visto. Te contestaría que está hecho de mí porque es lo que creo, pero no lo he visto. Pero si vos lo ves, ¿dónde está emergiendo? Aquí y ahora. Bien. ¿Y hay algo que vos puedas ver de afuera tuyo que se incorpore a la experiencia, a tu experiencia, incluido el nombre Oscar o la experiencia Oscar? ¿Hay algo que pase de una afuera a una adentro? Da la sensación, pero no. Aparece y desaparece. Aquí. Bien. Exacto. Entonces, ¿a dónde se va tu ser? Tu ser no se va a ninguna parte. Ya, pero hay veces que sí. O sea, es decir, no, pero hay veces que lo parece del todo. Te olvidas, vamos, te olvidas de lo que eres. Pero ese olvido, ¿de qué está hecho? De mí también. Exacto. Porque el punto, para volver a uno es darse cuenta que al fin y al cabo, todo lo que aparece en la experiencia, todo lo que aparece en la conciencia está hecho de conciencia, porque sos consciente. Ya. Entonces, obviamente que décadas de condicionamiento en una dirección personal por ahí no se disuelven completamente de un momento a otro, pero se van disolviendo. El punto es, eso que aparece no puede sacar mi ser o sacar, porque yo estoy siendo consciente. ¿Quién es ese yo que está siendo consciente? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? Al fin y al cabo está hecho de conciencia. Sea consciente de la dicha de la que hablábamos recién, o sea consciente del olvido, la conciencia del olvido no es menos consciente que la conciencia de la dicha. Es completamente sí misma, sí mismo. Sí, pero no hay, o sea, no hay conciencia consciente, por decirlo de alguna manera. En el olvido hay, pues, estás como una marioneta al sufrimiento. No te das ni cuenta de que sigue siendo lo mismo, solo que al único que le parece más desagradable es al individuo que no existe, pero lo olvidas. Pero ahí hay No es que conciencia no consciente existe. del olvido, ¿no? ¿O no? Sí, sí, y sufrimiento a punta pala también. Entonces, claro, como que lo que quieres dejar en ese momento es de sufrir. No tienes tiempo ni para ver qué está pasando. ¿Puedo sumar algo? Pero Sí, vamos, Juan, Juan, Aquí estaba estoy, Oscar. Juan, Juan, Carles primero y Bruno y luego Nico.
Carles, ¿estás por ahí o se ha caído? Sí, sí, Es que no te estoy, veo yo. pero Sí, Un segundo. doy paso perfecto. a los que quieren participar. Vale, Nico, Quiero creo que que- Os he quitado la mano. Óscar, creo que Nico te va a comentar algo Vale, al respecto de lo que has traído. pero que antes quiero darle las gracias a Juan porque me ha servido muchísimo todo lo que me ha dicho. Gracias, Oscar, un placer. A mí Muchísimas también me ha Ahí servido. está, ahí queda. A todos nos sirve. gracias. Gracias a ti, Óscar, por traerlo. Nico, cuéntanos. Bruno, ahora te cojo, ¿vale? Porque como va en referencia al compañero, vale. Hola a todos, qué hermosura esto que traen. Y también veo el reflejo de mi propio proceso ahí. Y quería sumar algo más, que también se da acá, porque en mi camino de indagación, esto que traía Juan, muchas veces cuando hay esas tendencias muy inconscientes, ese volver ha llevado a que ese estado de presencia abierta que somos parezca que se experimenta de una forma más estable, pero temporalmente siguen apareciendo esos loops donde seguimos comprando y vuelve esa indagación. Pero también recordar que el camino muchas veces se expresa en formas diferentes, dependiendo de cada persona, y eso es hermoso, y a veces la vida nos lleva a indagar en extensión, de integrar ese despertar. Y en mi caso, eso fue también a vivir, a degustar esa experiencia de comprar el loop, porque hay una partecita todavía en mi mente que le encanta ese loop. Parece que lo que está compartiendo ese compañero le pasaría en contra de su voluntad. Yo estaba muy bien en mi naturaleza, aparece ese pensamiento y se compra y otra vez estoy acá y yo que no quería. ¿No? Es como, yo me estoy pegando ¿sabes qué me pasa? Y me empieza a doler. Bueno, fíjate que vos no sos el cuerpo. Bueno, hay algo antes que podés hacer mucho más sabroso. Fíjate que te encanta pegarte. Y eso nos encanta, porque algunos lo hacemos con los pensamientos ya separados, ¿no? Y otros lo hacemos con otras drogas, otros lo hacemos con la comida, otros con el sexo. Le llaman integrar la espiritualidad a esos impulsos, ¿no? Entonces, a veces viene eso de vivirlo. Cuando puedo vivirlo, puedo ver que mi hogar, como decía Dora ayer, también está en eso. No se perdió ni una gota del himno celestial, como dice el curso de milagros. No perdí, no soy culpable por haberme separado, estoy experimentando un loop y lo degusto. Y para degustarlo, no voy a ese análisis, voy a la sensación sentida. ¿Qué siento? ¡Oh! Me empiezo a ahogar. ¿Qué siento? Porque él traía, el compañero ahí traía, no a nivel de la creencia, no pero muchas veces nos quedamos en la creencia, le llaman bypass espiritual, no probamos, me siento horrible, ¿no? Y si vos te comes un pedazo de carne cruda, tenés que experimentar en el cuerpo que te cayó para el orto, porque si no, no lo vas a soltar. Entonces es como, che, mirá lo que estás haciendo, mirá que te encanta sufrir, mirá que te encanta jugar a una partecita tuya y date cuenta que esa partecita ni siquiera es tuya, es un ego colectivo, que simplemente, ¿no? Todos lo tenemos, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? A todos lo tenemos, se manifiesta en formas diferentes. ¡Ay, lo puedo ver! Entonces esto que era tan personal, ni siquiera es personal, es impersonal. Y ahí es que se va integrando. Entonces es camino de alguna forma de indagación, pero se manifiesta en tantas formas como expresiones de vida hay. Entonces me parece hermoso como, ¿no? Como no luchar con esa manito que se está pegando, sino dar cuenta de que responde a unas compensaciones inconscientes del jugo que todavía me gusta ser el ser separado y que no tiene nada de malo, porque soy inocente igual. Creo que también para sumar otra, otro aportecito. Así que gracias. Un abrazo Muchas desde aquí. gracias, gracias, Nico. Gracias. Bruno, ¿qué quieres compartir? Que ya te tengo ahí ratito con la mano Hola, levantada. buenas tardes. ¿Estás Buenas tardes a cansado de todos. levantar la mano? No, 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 me la voy a bajar. Bueno, aquí disfrutando con todos. Eh, Bien, yo quería aprovechar esta oportunidad que hay tantos participantes y los ponentes y bueno, eh, con respecto a plantear un tema que siempre o que muchas veces me planteo, ¿no? Dentro de la experiencia, que es el conocer que, bueno, el saber que, bueno, pasamos por, menos mi experiencia, y creo que la de muchos, perdón,
que estamos en tres estados, porque hay tres estados típicos. Vigilia, el estado de sueño con sueño y de sueño profundo. Entonces, a la hora de estar, por así decirlo, más cerca de la verdad, del ser, pues es cierto que el estado de vigilia es el que creo que se le presta más atención, ¿no? Me gustaría saber la opinión que tenéis al respecto de otros estados, como es el del sueño profundo y especialmente quizás sueño con sueño, que sueño con sueño muchas veces, bueno, en mi idea, ¿no? De que quizás se infravalore cuando, en el sentido de que siempre que hablamos del ser o tal, siempre lo utilizamos para poner el ejemplo, ¿no? Pero no como algo que ocurre, igual que ocurre el estado de presencia en vigilia. Me gustaría saber la experiencia, ¿no? De algunos, si la tenéis o la habéis compartido o la queréis compartir, del estado de presencia en el sueño con sueño, si es igual o, bueno, no sé, la opinión que, si alguien quiere expresarla. Gracias. Gracias a ti, Bruno. Bueno, a Se mí me había gustaría levantado la mano Cristian. Me gustaría contestar a Bruno y al anterior. Vale. A Bruno decirle que nuevamente cuál es su experiencia, fuera de toda definición de sueño profundo, no sueño profundo. O sea, ¿tu experiencia es de que sueñas profundamente? O sea, en mi experiencia, al menos la mía, es una experiencia continua. Yo no tengo una experiencia de sueño profundo, no tengo una experiencia de no experiencia. Es una experiencia continua. Entonces, dentro de la explicación y la narrativa de esa experiencia continua, hay una explicación de que hay una parte de la experiencia que es vigilia y hay otra explicación de que es sueño. Pero en realidad para mí solo hay experiencia, y en toda experiencia soy. Y lo que soy no es más, no es menos, sea vigilia, sea... Son como diferentes formas que está tomando la experiencia. Nada más. Eso porque nuevamente, digamos, nos liamos, digamos, con el lenguaje. Y en cuanto al participante anterior, la idea de integrar, ¿quién tiene que integrar qué? O sea, nuevamente el lenguaje nos vuelve a enredar pensando que somos alguien que tiene que integrar algo. Lo que eres no tiene que integrar nada. Nuevamente, pues, es tan sencillo como la forma que toma la experiencia en cada momento. De repente, bueno, hay un pensamiento respecto al participante incluso anterior que lo ha expresado, hay un momento que lo ha expresado muy bien, porque lo ha expresado, tengo dos pensamientos iguales y de repente hay uno que simplemente pasa y aparece y desaparece, y en el otro hay un aparente proceso de identificación. Bueno, pues simplemente como parece que esté hablando de alguien y estoy súper entrenado a creerme que soy ese del que hablan, pues mi identidad se va ahí. Bueno, y como ha dicho también María, bueno, pues es parte también es un objeto de la experiencia, pues aparece eso, aparece la identificación. Pero en la medida en que me voy dando cuenta que esta experiencia de limitación simplemente es el rechazo de, como decía María, de lo que es, bueno, pues se me va aclarando un poco el tema. Y en cuanto a lo que decía no Oscar, sino digamos el anterior, el de los pensamientos que a veces identificaba y no, que decía que él no experimentaba el que no hubiera una realidad sin él. Digo, bueno, es interesante mirar si hay algo de lo que experimentas que existe sin ti. O sea, si la habitación que estás viendo existe sin ti. No estamos hablando de si existe la habitación, sino la habitación de tu experiencia. Porque, claro, yo digo, a ver, el cielo que yo veo no existe sin mí. Bueno, pero el cielo existe. Bueno, existe en ti, pero no en mí. Porque ahora no estoy viendo el cielo y para mí, o sea, en mi experiencia no existe. Lo que existe es esta habitación, existe el ordenador, existe lo que existe. Entonces, de repente puedo dar cuenta de que toda la experiencia que estoy viviendo, sensaciones, pensamientos,
imágenes, olores, todo lo que surja, todos los objetos que surgen, sin mí no existen. O sea, aparecen en mí y desaparecen en mí, porque soy el que estoy experimentando todo esto. Entonces, no es un debate de si hay una realidad preexistente fuera de mí. O sea, no es un debate porque tampoco nadie nunca ha podido salir de su propia experiencia para saber si hay experiencia. Entonces, bueno, pero hablas con alguien que aparece en tu experiencia que te dice que tiene otra experiencia distinta. Bueno, pues muy bien, pero eso es parte de tu experiencia, que aparece en ti y desaparece en ti. Entonces, cuando te lo ves desde esa perspectiva, es cuando es más fácil o reconocer quizá el hecho de que todo lo que estás viviendo sin ti no existe. Pero te puedo Porque contestar. tú le estás dando existencia a todo lo que estás viviendo. Independientemente de que yo, por ejemplo, pues ahora estoy en una habitación, en un hotel, en otro país, y mi mente abstracta o el pensamiento abstracto dice que hay una casa en la que yo vivo y está mi mujer y que no sé qué y tal. Pero en mi experiencia eso es un pensamiento abstracto. La única realidad de lo que estoy viviendo es que estoy en este momento en una habitación de un hotel, la parte de la habitación que estoy viviendo, que tengo un ordenador delante y que tengo en el ordenador sale la cara de Óscar. Esta es la experiencia que estoy viviendo. Y la cara que estoy viendo de Óscar, sin mí, no existe. Yo no estoy diciendo que no exista Óscar. Estoy diciendo que la cara que estoy viendo, la forma que toma la experiencia, sin mí, no existe. Por tanto, yo estoy dándole sostén, yo como conciencia, le estoy dando sostén a esta creación de la vida desde este punto de vista. No sé si me explico del todo. ¿Puedo Cristian, comentar algo? Óscar quería decir algo y Juan también. Y Es Nico, que o sea, es con respecto a lo que ha dicho Cristian, que igual no me he expresado yo bien. A raíz del diálogo que estaba teniendo con Juan, lo que yo quería decir es que el ver cristalino que no existe nada sin mí, para mí no es motivo suficiente, por decirlo de alguna manera, como para ver que todo eso que existe soy yo. O sea, yo veo que evidentemente sin mí no existe nada. Por Pero eso eso no eres me, todo eso. Por eso eres todo eso. pero para mí no me, la conclusión de soy lo que no existe sin mí no me hace ver que yo sea todo lo que hay en mi experiencia. O me cuesta, o lo que sea. No sé si me estoy explicando. O sea, Sí, sí, te estás yo explicando. veo clarísimo que sin mí no existe nada, porque no es imposible no verlo. Pero de ahí a que yo sea ahora Cristian y todos los que estéis en las pantallitas pequeñas, pues yo eso no lo veo. Que yo soy el vaso este o mi café, tampoco lo veo. Pero sí, evidentemente, pienso, porque no hay otra forma de verlo, creo, que todo lo que existe, existe porque estoy yo. Si no estuviera yo, no existiría. Yo quería apuntar, hay una frase que me gusta de mucho, que se la he leído un par de veces a Francis Lucille, que dice, quien afirme que hay un mundo exterior deberá demostrarlo, ¿no? Me encanta esa frase. Porque claro, no podemos. El único elemento que tenemos para demostrarlo es nuestra experiencia, es nuestra percepción, ¿no? Me venía eso con lo que decía Cristian y me lo quise aportar. Así que nada, ahí está María también. sí, Nico y ahora María. Nico, dinos. Bueno, no quiero ver si está la idea, pero llegaban cosas muy lindas y como vi ahí que el chat se estaba yendo, hacia qué pasa con casos de trauma y disociación. Entonces, indicar nuevamente, primero, que toda experiencia es válida, porque pareciera que tenemos la hipótesis previa de que la experiencia del compañero no está bien porque todavía no es de unidad, ¿no? Entonces, pareciera muchas veces eso nos lleva a aferrarnos a una comprensión no dual, y eso el discernimiento lo tiene cada uno de cuándo es una creencia muy aferrada y cuándo es una experiencia, porque la no dualidad es un señalamiento para experimentar lo único que es. No es una creencia, aunque la creencia pueda servir en el primer caso. En ese caso, cuando acá se decía que de la integración,
¿no? Porque me dio la intención que se comprendió de que yo estaba diciendo que hay que integrar, ¿no? No estaba diciendo eso, estaba hablando del proceso de integración, que es muy diferente, ¿no? Como el lenguaje siempre tiene concesiones, ¿no? Como acá ahora estoy comiendo, ¿no? Pero bueno, ¿quién está comiendo y tal, tal, tal? No, bueno, si empezamos con eso, podemos a veces atacar una experiencia del compañero que es muy genuina de identificación. Y a veces ese camino progresivo es una expresión también de la no dualidad, porque la no dualidad incluye la experiencia de dualidad. Si no, no sería no dualidad, sería unidad y no dualidad. Luchemos contra esa experiencia de identificación. ¿Quién? Él. Y entonces vamos, tú, el dual, ¿no? Entonces, eso caemos en lo mismo y son refugios muy sutiles en donde se encuentra el yo separado. ¿Y cuál es el discernimiento, de nuevo, para saber si es mi experiencia o no? En mi caso, siento amor por lo que estoy escuchando, siento un profundo respeto de que soy yo el que lo está diciendo. Si no, para mí hay trabajo que hacer. ¿Cuál es el trabajo? Cada uno se expresa en formas diferentes, porque todas las vidas son la misma, tanto la devocional, el llana amarga, el perdón de un curso de milagros, son expresiones de la misma cosa. Entonces, recordar que la expresión y la percepción siempre me tira algo errado, ¿no? Porque es una interpretación en algún lado. Entonces, si yo estoy viendo, si yo me creo que soy una silla, y estoy errado, porque no soy una silla. Ahora, si me creo que soy un cuerpo, también estoy errado. Y si me creo que soy todo, también estoy errado, porque soy todo, no creo que soy todo. Entonces, es apuntar de nuevo a esta experiencia y a que hay algo para ver siempre en el punto donde nos queremos estar, y eso no implica que limitemos nuestras cosas a nivel de la acción. Muchas veces es necesario ir al psiquiatra por un trauma, ir al psicólogo para, sí, de nuevo, ¿quién va al psicólogo? Quizás no es la pregunta más amorosa para hacer en determinadas situaciones, porque eso puede llevar a una disociación tan grande que termine con el suicidio de nadie, sí, pero más responsabilidad con eso. Y de nuevo, confiar en ese gurú, que es el que nos dice cuál es el camino, cómo se expresa el camino para nosotros en cada momento. Nada de eso. Gracias. Gracias, Nico, por tu aportación. María, Sí, yo era con respecto a lo que ha comentado antes Nico, no ahora, sino en la anterior intervención, que hablaba de, bueno, esta mano que te estás pegando y bueno, y darte cuenta de que en realidad es algo que quieres hacer, ¿no? Que te gusta, que te apetece y que es lo que estoy, o me ha parecido entender eso, ¿eh? No sé si lo he entendido bien o no. Pero el caso es que esto me parece interesante porque justo además en otro encuentro que tuvimos con Alfred surgió en mí también esta confusión con respecto a la responsabilidad, ¿no? Quizás en el antiguo paradigma yo he vivido mucho hay que hacerse responsable, ¿no? Hacerse responsable de lo que está sucediendo aquí. Entonces, sí, esto está sucediendo porque yo quiero, es porque yo quiero. Entonces, yo justo hice esa pregunta, ¿no? Y simplemente lo dejo aquí para ver cada uno también qué es lo que le apetece compartir acerca de esto, ¿no? Porque sí que es verdad que desde esta experiencia directa, desde esta no dualidad quizás más radical, más profunda, no existe esa responsabilidad, porque entonces sí existe una autoría personal. Sí existe entonces una autoridad personal en la que, oye, no, mira, es que yo soy el que me estoy pegando, soy el que me estoy dando, me responsabilizo y parece que de ahí, bueno, pues ya voy a dejar de pegarme porque ya me he responsabilizado, ¿no? Y bueno, que quería saber un poquito qué era lo que opinabais los demás con respecto a esto, porque sí que sigue habiendo, pues en mí en algunos momentos esta confusión de pasar de ese antiguo paradigma de la responsabilidad a no existe ninguna responsabilidad personal, sino que en todo caso sería una responsabilidad totalmente impersonal y simplemente lo que está sucediendo aquí, pero no hay nadie personal que esté haciendo nada, ¿no? Porque si no parece que es como un proceso personal en el que yo tengo que salir de esto, tengo que tener un proceso, llegar a algún sitio, alcanzar algo
integrar algo, traspasar algo, trascender algo. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que se da una gran confusión entre, bueno, pues creyéndome que verdaderamente hay una autoridad personal, que tengo que llegar a algo, tengo que conseguir algo. Y bueno, pues como lo ha traído aquí Nico, me ha parecido interesante y era un poco bueno, por a ver qué surgía de aquí. Gracias. Gracias a ti. O para retomar la senda de la simpleza, ¿sí? Que es a donde, que es el espacio, en mi experiencia, más indicado. Como bien también decía alguien, no recuerdo ya quién, pero no, obviamente con las palabras siempre nos vamos a tender a enredar y siempre estamos a un paso de volver a nuestra experiencia, una experiencia conceptual. Y ahí otra vez nos perdimos o tuvimos la experiencia de sentirnos perdidos. Em, el punto, me parece, es comprender, experimentar en este momento, ahora, que esta conciencia que es consciente, con la que somos conscientes de esta experiencia, esta conciencia cuya cualidad es esencialmente transparente, porque no está en el trabajo químico, no es que se observa a través de un microscopio, es esencialmente transparente, no es física, no tiene cualidades que podamos señalar, por lo tanto no tiene forma, por lo tanto no tiene límites, por lo tanto nadie puede decir, esta es mi conciencia y esa es tu conciencia, porque no tengo cómo demarcarla. Entonces, esta conciencia a través de la cual somos conscientes no es personal. Evidentemente no es personal. Toma un aspecto personal cuando se contrae en forma mental, ¿sí? En forma de procesos de pensamiento. Pero eso ya es una expresión. Esto que es consciente no es personal. Cuando lo identifico con algo personal, hago un movimiento de contracción, que no está mal. Muy bien, esto también, ¿no? Concuerdo con lo que decía María recién, con lo que decía, creo que Nico, no está mal, ¿sí? Es una posibilidad. Evidentemente, todo indica que es parte del plan. No lo haríamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que si en este momento hay algo de lo que en lo que nos podemos orientar es en reconocer esto. Esta conciencia, a través de la cual soy consciente, no es personal, ¿sí? Esa es como la vía a explorar. Em, y como compartir la brújula de mi camino es siempre simpleza. El camino de la simpleza, ¿sí? El camino de lo simple. Y a mí me ha Adelante, Cris. venido que tengo aquí, mientras os tengo a todos aquí en la pantalla del ordenador, estoy viendo las palmeras y el mar. Y estaba mirando las palmeras, digo, ¿tú te imaginas a la palmera pegándose, diciendo, ay, que no lo he hecho de esta manera o no? Es verdad que eso no sucede, pues en nosotros igual, ¿no? Es pura conciencia abriéndose y expresándose. Yo cada vez más fácil también, más fácil, más sencillo, más la propia naturaleza. Para mí está siendo un ejemplo la naturaleza, continuo, continuo. Tenemos a Dorothy, Ger, cuéntanos. Acabo de oír, escucharte que el poder de lo simple o algo así, pero a veces no es nada fácil. La mente, mientras está activa, y yo siento que a veces algunos maestros mencionan ataques de la mente. El enredo es tan grande en la niebla, bueno, la fusión con esto que no somos es tan poderoso y tan grande que es absolutamente imposible volver a lo simple y a lo natural. Mientras una mente está activa, claro, por mucho que se pueda hablar de que todo aparece, desaparece en mí, que yo soy lo único que hay, es imposible. Solo existe esta contracción y no sé cómo, o sea, no depende de mí liberarme. Siento que es la gracia
que puede dar el paso. Bueno, Yo, eso te ¿yo puede qué abrir puedo un nuevo hacer? libro, que es Yo solo rendirte. siento contracción, rendirme, pero ¿quién se rendiría? Bueno, el supuesto personaje. Si es apuntar continuamente a lo que eres, en medio de la contracción y en medio de todo. Es un apunte continuo. La historia vuelve otra vez, ¿no? A contarme, no, es que no puedo, es que entra la mente que no hay mente, pero al final es volver a lo que soy. Yo creo que Y no, se aquí no trata, hay nada cierto, cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿no? yo creo que Pero se trata de... la historia se hace más poderosa que lo que soy. El cuerpo, los síntomas, todo se vuelve como una turbulencia absoluta. Perdón, Dorothy, Dime, toda esa historia, que te entiendo, ¿puede existir sin vos? ¿Puede existir fuera de tu conciencia? ¿Tiene existencia propia? no, Entonces no puede ser más poderosa que vos. supuestamente, supuestamente, pero es que como está esto activo, Yo creo que se trata de agotar la contracción. No se te escucha bien. pero Eh, ¿quién lo yo- haría? ¿Quién? es que no lo hace nadie. Por eso Por mismo, eso, cuando se agota, entonces surge, por decirlo de alguna manera, el milagro. O sea, cuando se agota la contracción y como no lo hace nadie, entonces ocurre. Pero no hay alguien que lo hace realmente. Pero tú estás claro, hablando de una contracción, de unos pensamientos que de, aturrullan, de que todo, de muerden, todo. que tal. Es un fuego que Entonces quema. se produce una contracción a X nivel muy grande, puede llegar a ser muy grande, pero esa contracción llega un momento en que se agota. Por narices se tiene que agotar. Y cuando Pues se que así agota, sea. entonces surge aquello. Entonces surge aquello. Pero se tiene que agotar la contracción. No el ideal de encontrar una descontracción. Así es como lo veo yo. En el Sí, momento que uno quiere un remedio para salir de la contracción, ya la estás liando otra vez. Pero si sigues con la contracción y sigues ahí, que estás contraído, porque es el hecho principal, no un hipotético voy a descontraerme. ¿Quién va a descontraerse? El hecho es que estás contraído. Y ese sí, del hecho, entonces cuando se agota eso, aparece lo otro. Punto. sí. Siento que hay algo más fuerte que la amenaza, de verdad que sí, pero a veces la amenaza pues no te permite aquietarte lo suficiente para para que pueda surgir esta pues un poco de calma y reposo. No No se sé trata de si me... aquietar, no se trata de aquietar nada. Tal como yo lo Pues veo, no yo, se trata de pues yo aquietar nada. siento que se trata de aquietarme, de aquietarse, sí. La palabra quietud me gusta mucho. Sí, pero En tu experiencia, como dice Cristian, ¿cómo lo vete a consigues? tu experiencia, ¿Cómo Dorothy. lo En haces? tu experiencia, porque esto que traes te ha pasado más veces, ¿no? Entonces, en tu experiencia realmente, ¿cómo ha sucedido? Entras en una contracción y ¿qué sucede? No estás siempre en contracción. Ahora mismo llega a ser una contracción constante. Yo antes pues disfrutaba mucho viendo los satsang, participando un poco y para mí todo era casi disfrute, pero ahora mismo yo no sé, desde hace un tiempo, un año, pues todo es contracción absoluta. Y, y Pero siento quizás, esto. pero quizás que- existe, a lo mejor no lo ves, la idea de librarse de la contracción. Quizás el problema esté ahí, en la idea de que quieres librarse de la contracción. Pero si no hay nadie que se libre de la contracción, ¿qué ocurre? Que solamente hay contracción. Solamente está eso. Así es Ya, como lo veo yo. pero sí, claro, claro. La propia Mentalmente, contracción lo disuelve. La propia mentalmente contracción lo está disuelve. todo bien. Sí, Es que la sí, propia Sí, sí. bueno, contracción, cuando pero llega a su máximo, perdón, Paco. Yo quiero un poco de Dale reposo lugar a en Dorothy, dale lugar. en los,
Dale lugar y bancate su Quiero... contracción. No intentes salir corriendo con el Ay, pensamiento ay, ay, intelectual ay. de la Advaita, porque no queremos intelectualidad Advaita, no nos sirve para nada. Para El nada, discurso para mental nada. no sirve para nada. Dale lugar a la compañera y sentí su contracción, ¿sí? O sea, hay que darle espacio, hay que amarla, hay que ser receptivo, no repetir fórmulas de lo que yo sé con el conocimiento. ¿Cuál es la sabiduría? Volvemos al punto de la charla anterior. La sabiduría es no saber, no Así es, saber, así pero es. verla, pero verla como lo que es, como una emanación en mí mismo, y sentir uno esa contracción, que es de cada persona que está acá, si no, no seríamos personas. No es un Zoom de ángeles, es un Zoom de personas que están camino a reconocer la presencia, ¿sí? O de Todo el seres, tiempo. el amor en unidad. Por eso es fácil sentir, porque siendo amor es fácil sentir el otro. Exacto, entonces está claro que la intención es la mejor, está claro que la intención es la mejor, pero em, a veces hay que tener ese cuidado de no interrumpir lo que uno está sintiendo, porque es incómodo y es parte. Entonces, el reconocimiento de la presencia es permanente, pero no es un discurso para evitar, para decir, no existe el dolor, no existe, porque no existe el ego, entonces no existe el dolor, no existe no, espera. Hay dolor, hay contracción, atendámosla, observémosla, démosle espacio, amémosla, y, quizás no está más, o quizás sí, bueno, vamos de vuelta, ¿sí? Es que en ningún momento he dicho otra cosa. En ningún momento he dicho otra cosa, que justamente lo que estás repitiendo ahora. No he dicho otra cosa. Atender a la contracción. Punto. Ni hay baita ni no hay baita. Yo, me dirijo a la experiencia directa, a Bien, la contracción. en este momento, está bien. Paco, no No creo que te importa. estuviera negando nadie, ¿eh? Claro, exacto. Sí, No, sí. me da igual. Paco, no, yo, por lo que yo estaba escuchando, no creo que te estuviera negando nadie. ¿Qué pasaría, Dorothy, si esta sensación, que le llamamos contracción o lo que sea, fuera a estar siempre? Es una sensación que aparece en la experiencia y está siempre. Porque una cosa es la sensación que aparece y está, y otra cosa es la negación de esa experiencia, de esa sensación. Entonces, a veces es mucho más simple, que creo que también se ha dicho, lo ha dicho Paco y en cierta manera creo que también lo ha dicho Juan, es ¿qué pasa si simplemente miro qué es por sí misma, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de narrativa, sin ningún tipo de historia? ¿Qué es esta sensación que estoy viviendo? ¿Qué es esto? Que aquí saldrían ideas de aceptación. No, déjate de... Está esto y está. Ahora imagínate, no sé, ¿qué pasaría si fuera a estar siempre? Bueno, pues está siempre. Ahora, si está siempre, a lo mejor no se me ocurre pelearme con ella, no se me ocurre rechazarla, no se me ocurre querer que no esté. Que en cierta manera creo que es lo que está diciendo de alguna manera Juan, ¿no? O son diferentes maneras de decirlo, de ámala, mírala. Pues es esto, hay esta experiencia aparece una sensación en mí, aparece, ¿vale? Voy a mirar fuera de toda narrativa, de todo, de si lo provoca un pensamiento, de si no, si la narrativa, porque la narrativa se vuelve loca con todo esto. ¿Qué pasa si voy a mirar esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es por sí mismo? Pues no es más que una sensación que aparece en mí y parece que se sostiene mucho tiempo. Pues ¿por qué lo voy a rechazar? Porque claro, si rechazas el color de la pared, también se genera una experiencia horrible. O sea, cualquier cosa, yo por ejemplo tengo un ruido muy fuerte en mi cabeza, constante, que le dicen que son tinnitus, en realidad creo que nadie sabe lo que es, o no tiene muy claro por qué es. Yo tengo mis teorías de que es el electromagnetismo, la cóclea, no sé qué, bla. Es igual.
hay una experiencia de ruido muy fuerte permanentemente en mi cabeza, que a veces incluso me deja, no oigo otras cosas, o me cuesta oír las voces de las personas, o si hay varias personas a la vez, porque el ruido está ahí siempre. Hay gente que he oído que se tira por la ventana para no vivir eso, porque claro, lo que es horrible es el rechazo de eso. Pero bueno, está ahí. Sí, no es cómodo. Bueno, no lo sé, porque ya no sé ya no sé cómo es que no esté. Está ahí y bueno, está ahí. Es parte de la experiencia. Entonces, en mi experiencia, cualquier cosa que rechace se hace insoportable. Bien sea el color, bien sea el tono de voz de alguien, bien sea la cara de alguien, bien sea un olor que aparezca, bien cualquier cosa cualquier forma que tome la experiencia, si hay un rechazo de eso, es cuando la experiencia se hace realmente complicada. Ahora, ¿hay una contracción? Bueno, pues hay una contracción, no pasa nada. Es como cuando, no sé, tengo frío y siempre tengo frío. Bueno, pues siempre tengo frío, ¿qué voy a hacer? Y que de alguna manera creo, no sé si ha sido Juan o Paco, que ha dicho que te rindes, ¿no? Claro, ¿quién se rinde? Pues como el yo que no quiere que sea eso, porque la rendición apunta a que ya no hay nadie que lo niega. Y en mi experiencia, la naturaleza tiende a cambiarse. ¡Pum! Cambia. Ahora, aparece la contracción, aparece esa sensación de que le llamemos angustia o lo que sea, y no quiero que esté, bueno, pues eso es la forma de sostenerla, porque eso es lo que me está apuntando precisamente eso. Pero si está, bueno, pues está. Pero voy a mirarla por Y lo que es, no por lo que creo que es y huir de ello. yo siento también que la presencia de lo que somos tiene el poder también de alguna manera, a ver, no sé si la palabra sería, o sea, que la quietud, la inquietud o la quietud que somos, la presencia tiene poder de disolver esta inquietud, porque lo que es puede dar reposo a lo que aparece, pero claro, lo que aparece en mí es más fuerte, se ha hecho fuerte y no hay esto, no sé si me estoy explicando. Sí, claro que te Sí, estás explicando, perfectamente. Dorothy. Yo creo que de todos los que estamos escuchando, no creo que haya nadie que no haya vivido esta experiencia. Me Exacto. extrañaría, vaya, me extrañaría mucho. Yo creo que todos la hemos vivido. Y que si tenemos unas narrativas al respecto, más acertadas o menos acertadas, es precisamente porque creo que más o menos hemos tenido esta experiencia. Por eso cada uno habla desde su experiencia. No sé si se puede hablar desde otro sitio, yo creo que no. Y en mi experiencia es esta, todo cambia cuando te das cuenta de que simplemente es. Ahora es Claro, esto. No le está claro, pasando, pero no le está pasando a mentalmente, nadie. sí, sí, mentalmente está muy bien. Mentalmente quiero decir que las teorías sirven mucho, pero claro, mientras uno se cree separado, o sea, como sí, separado, pues se vive muy duro, muy fuerte, muy triste y cuando la vida quiere te deja absolutamente sola, aislada, como una semilla que está dentro de la tierra, con frío a oscuras, frío y a oscuras. No, déjate de teorías. Estábamos hablando de fuera de las teorías, porque las teorías, los consejos, las opiniones, las narrativas apuntan a algo. La narrativa en sí misma no tiene ningún valor. El tema está si te inspira a mirar a aquello que apunta, que es, pues eso, que de repente te inspire el hecho de decir, ostras, pues ¿qué pasa si miro la experiencia tal como es? Esta sensación por lo que es, no por toda la teoría superpuesta de lo que es. Me viene que si soy un individuo, que no sé. No, voy a mirar lo que es. ¿Qué es la experiencia directa en este momento de esa oscuridad? ¿Hay realmente oscuridad? ¿O simplemente hay una sensación aparentemente incómoda? Que a lo mejor Claro, incluso es incómoda porque la rechazo, porque si no, hasta claro, tampoco es tan incómoda, simplemente es una cosa que pero se va moviendo, aparece, se claro. mueve, ahora más, ahora menos. Bueno, ¿cuál es la verdadera naturaleza de esa sensación que estoy rechazando? Entiendo perfectamente todas estas cosas, claro, pero cuando el sistema nervioso está desequilibrado o acelerado, pues como que
No hay, Pero esta, ¿cuál es esta que cuál es tu experiencia del sistema nervioso? No tienes ninguna experiencia del sistema nervioso. Todo eso es una explicación superpuesta. Os voy a invitar, Dorothy, que estamos ya en la hora para descansar un poquito, pero viene al caso, lo primero, darte las gracias por abrirte, por expresar y por traernos un momento en el que, como decía Cristian, todos hemos estado y estamos muchas veces. Entonces, como tenemos 15 minutitos de pausa, yo te invito a quietarme. a que no hagas nada, a que esa Ay, historia del que así sistema sea, nervioso que lo así sea. descanses. Y al resto, nos vemos, seguimos en un ratito, ahora a las 7, ¿vale? Algunos os quedáis, otros venís otro día. Muchísimas gracias. A ver, esperaros un segundito que no quiero, nos vemos ahora con Cristian, con Marta, con Pedro, con Tony y vuelve Alfred. María, muchas gracias. Muchas Creo que nos gracias. volvemos a ver en otro momento. Un placer conocerte, bonita, también por Igualmente, aquí. igualmente. Y Muchas nada, gracias. chicos, a las 7, Dorothy, que te estamos viendo, ¿eh? A descansar un ratico. A las 7 volvemos a conectarnos. Venga, hasta ahora. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.